A partir de ahora, 30 minutos, doña Lee. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. El día de hoy estamos a las puertas de aprobar el proyecto de ley 17.150, que reforma el artículo 1 de nuestra Constitución para establecer el carácter multiétnico y pluricultural en Costa Rica. Esto es un pequeño paso hacia una sociedad diferente, más justa e igualitaria. Y cuando digo un pequeño paso, es porque no basta con reformar la Constitución, sino se da sensibilización para muestra tenemos la reforma que se hizo al artículo 9 de la Constitución, donde el pueblo aún no ha interiorizado lo que esa reforma significa y no asume la responsabilidad que esa reforma implica. Somos parte de un todo, un eslabón en una gran cadena biológica, viviendo en un sistema globalizador, capitalista, excluyente, no compatible con la vida, que concentra la riqueza y crea estereotipos, discriminación, odio, violencia, que utiliza la educación como instrumento de dominación y reproducción de esa sociedad que necesita para mantenerse en el poder. Por eso el que hoy se reforme la Constitución para tratar de frenar una situación de injusticia y desigualdad social nos da la oportunidad de soñar con esa otra Costa Rica posible, donde podamos reformar el modelo educativo para que desde edades tempranas las y los estudiantes puedan recibir una formación integral con criticidad que les dé la herramienta de sensibilización que permita ese cambio necesario. Hoy me pregunto, si Limón es quizá la provincia con el mayor crisol de razas que tenemos, lo que nos da una enorme riqueza cultural, ¿cómo es posible que también sea una de las provincias más abandonadas por los gobiernos de siempre, con mayor exclusión social, con menos oportunidades laborales, que está afectada por los mayores flagelos sociales como son la pobreza, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la prostitución, la drogadicción? ¿Por qué al día de hoy no se ha dado una solución integral a este grave problema estructural? La receta es una medicina peor que la enfermedad. Concesionar a una transnacional holandesa nuestros muelles, violentando el artículo 121, inciso 14, subinciso C de nuestra Carta Magna, donde por seguridad nacional los muelles no pueden salir del dominio del Estado. Y el artículo 6 constitucional que prohíbe monopolios privados, y esto a cambio de una perversa, vergonzosa y ya irreversible destrucción ambiental. Y pongo por ejemplo lo que está sucediendo. El humedal Cariari tiene una extensión de 786 hectáreas. Abarca desde la desembocadura del río Moín y limita el Parque Nacional Tortuguero. La zona contiene una riqueza marina e incluye valiosos ecosistemas que conforman el humedal Caribe Norte. Por su riquísima biodiversidad, la autoridad Ramsar lo incluyó en la lista de humedales de vital importancia para el planeta, formando parte del patrimonio de la humanidad. El proyecto de la TCM, Terminal de Contenedores de Moín, desde su etapa inicial está generando impactos negativos e irreversibles en este fragilísimo ecosistema. La viabilidad ambiental fue otorgada sin que esto se tomara en cuenta, además de violentar el marco legal nacional e internacional. Las irregularidades del proceso comienzan desde antes de otorgarse la concesión a esta transnacional,
única oferente interesada en competir con un muelle estatal ya existente. Las condiciones iniciales no eran muy rentables, pero una vez ganado el concurso, sin ninguna obligación, el Estado costarricense le otorga a la empresa varias regalías que convierten la operación portuaria en un negocio monopólico y altamente lucrativo. Solo por citar algunos privilegios, se le construye una ruta de acceso directo y exclusivo al muelle, la Ruta 257, con un decreto de interés para una carretera que no comunica comunidades, una carretera de 4 carriles por un valor de $20 millones, unos 13,000 millones de colones, para que la empresa traslade más de 10 millones de toneladas de material que serán tirados sobre la vida marina para construir una isla artificial. Una carretera que, al igual que el resto del proyecto de la TCM, está lleno de vicios de nulidad e ilegalidades. Esta carretera cruza el humedal Cariari con una longitud de 2.800 metros y un ancho de 4 carriles, unos 60 metros, reduciendo el área protegida, violentando la ley 2906 y la ley de zona marítimo terrestre y todos los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Se le exonera del pago de impuestos de construcción y otros, y todo con el dinero del pueblo. La TCM se construirá en 80 hectáreas del suelo marino sobre el ecosistema del manatí, símbolo nacional de la fauna marina y con protección de su hábitat. Además, es el lugar del desove de 4 variedades de tortugas en peligro de extinción. Hoy hay una amenaza enorme sobre este desove y nos tiene sumamente preocupados. Ahí, en ese humedal Cariari, desovan 4 variedades de tortugas que ya están en peligro de extinción: la tortuga verde, la tortuga baula, la tortuga cabezona y la tortuga carey. Pero la tortuga carey está más que en peligro de extinción. De esta variedad de tortugas solo existen unos 25,000 individuos a nivel mundial. En cada desove pueden haber unos 100, 150 huevos que han sido no solo saqueados, sino que al día de hoy las tortuguitas, las primeras tortugas que llegaron en febrero, ya están eclosionando esos nidos, y estos pequeños neonatos que salen ya a la luz, que salen a la vida, que van hacia el mar, necesitan por lo menos estar unos 6 o 7 meses en las costas costarricenses y necesitan alimentarse de los pastos marinos para poder tener las fuerzas para atravesar el mar. Estas tortuguitas, al día de hoy, todos estos neonatos están corriendo riesgo, todas las que están naciendo y las que van a nacer, porque hay una draga que está destruyendo todo el océano, todo el fondo marino. Esta draga tiene una doble función. Primero, está succionando como una aspiradora todo lo que se encuentra a su alcance, desde el fondo marino hasta las mismas tortuguitas, y luego las licúa, las hace en trocitos de menos de 5 centímetros. Ya no hay pasto marino para que las tortugas que nacen se puedan alimentar, y recordemos que son de 6 a 7 meses que necesitamos que estos pequeños neonatos se estén alimentando en nuestras costas costarricenses. Y estas pequeñas tortuguitas no solo ya no cuentan con el alimento, sino que además de no contar con el alimento, esta draga está frente a los nidos de las tortugas, de las que se han salvado. Cuando las pequeñas tortugas nazcan y se dirijan al mar, lo que los va a esperar es esta enorme aspiradora
y esa enorme licuadora que va a destrozar las tortugas. Yo no quisiera ver cómo Costa Rica pasa a la historia como el país que permitió la extinción de la tortuga carey. Recordemos que son poco más de 20,000 los individuos de esta variedad de tortuga que quedan a nivel mundial. Es una especie que está más que en peligro de extinción y que nosotros pudimos tener la oportunidad de salvar esta especie y de mantenerla para futuras generaciones. Eso hoy podemos ver en redes sociales, todo el impacto que se está dando con la destrucción de esta draga. Esta concesión monopólica, que es por 50 años a la transnacional de todo el litoral caribe, lesiona nuestra soberanía, violando además acuerdos internacionales y normas constitucionales que resguardan nuestro patrimonio natural, histórico y cultural. Afecta el suministro de agua y agudiza la problemática social ya existente en la provincia. Recordemos que si estamos hablando que solo para la construcción de la ruta 257, que son cerca de 3 kilómetros a 60 metros de ancho, y habíamos dicho ya en ocasiones anteriores que para esa construcción de esa ruta hay partes donde solo la cama de piedra tiene 8 metros de profundidad y unos 4 metros más de material de lastre. Igual está la playa, que ya tiene una cama de piedra y está colocando la capa de lastre, más las 10 millones de toneladas de material que va sobre el fondo marino para hacer la TCM. Estaríamos hablando de millones de toneladas de material que fueron sacados de otros ecosistemas. Ya no estamos hablando solo de cómo se ha disminuido el área protegida en el humedal Cariari, sino cuántos ríos han sido intervenidos, cuántos ecosistemas han sido totalmente destruidos para sacar este material, para que una empresa concesionaria construya por 50 años solo 2 puestos de atraque, cuando en estos momentos ya tenemos 10 puestos de atraque que van a quedar totalmente abandonados porque no van a poder ser utilizados por la cláusula 9.1 que le da el monopolio a la TCM. Aquí tenemos que recordar que la lógica del desarrollo depredador solo beneficia a unos pocos, sacrificando a todo el pueblo y al medio ambiente. La soberanía y la diversidad y la biodiversidad no tienen precio. Los principios y los valores no se negocian. El pueblo costarricense hoy tiene una responsabilidad con las generaciones que aún no han nacido. No podemos ser recordados en la historia como la generación que permitió que en el marco de una reforma constitucional que declara el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica, se permitiera que toda la riqueza natural, histórica y cultural de la provincia de Limón sea entregada a manos transnacionales en este megachorizo que no deja más que dolor y sufrimiento a nuestro pueblo. Eso, costarricenses, tenemos que tenerlos claros y recordar que si a Cruzitas tardamos casi un cuarto de siglo, la sacamos porque la sacamos. Tenemos que sacar a esta empresa concesionaria que no está haciendo más que daño, destrucción y ningún beneficio le genera ni al pueblo limonense ni al pueblo costarricense. También quisiera hacer un llamado, y este llamado se lo hago vehementemente al pueblo costarricense y sobre todo a las organizaciones sociales, al movimiento sindical. Se está hablando aquí hoy, se pasó todo el día hablando de abrir una vía rápida para la aprobación de leyes. Yo quisiera recordar al pueblo, al movimiento sindical, a las organizaciones sociales de base, lo que ha significado para nosotros una vía rápida. Recordarles la reforma que sufrimos en el 95 al régimen de pensiones del Magisterio Nacional y cómo nos costó en el 2003
revertir un poco ese proceso. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento y cuáles consecuencias hemos tenido por esa vía rápida que se le dio para reformar la ley 7531, que fue la que nos quedó al final con esos 3 transitorios, reformando la ley 2268. También recordar la vía rápida que se le dio al TLC y las consecuencias que hoy vivimos con las leyes de implementación. Recordar que al día de hoy, aquí en esta corriente legislativa, se encuentra el proyecto de ley de empleo público de salario único y que se encuentra el proyecto también que ve los pluses salariales y las convenciones colectivas. El pacto colectivo es un instrumento, una herramienta legítima de la clase trabajadora a defender sus derechos laborales, al igual que el legítimo derecho que tiene la clase trabajadora en las huelgas para defender sus derechos laborales y las conquistas sociales, ambientales y todo lo que hemos logrado a través de la historia. Recordar también que aquí se encuentra el proyecto 19.306, que le va a caer encima a la reforma procesal laboral, eliminando y restringiendo aún más ese legítimo derecho que tiene la clase trabajadora a la huelga, a defender todas sus conquistas que nos han costado muchísimo a través de la historia. Decirles que esos proyectos ya están, al menos el 19.306, con la amenaza de una moción 208 bis para la vía rápida. No podemos quedarnos durmiendo y ese llamado lo hago al movimiento sindical para que nos unamos. Se necesita ya unidad y compromiso, responsabilidad en la función que tenemos desde el movimiento sindical para defender la clase trabajadora, los derechos sociales, ambientales y al pueblo en general. Gracias. Presidente, me reservo el resto del tiempo. ¿Cuánto me queda? Señora diputada, 13 minutos exactos.